Hola, bienvenidos al tutorial de analítica financiera de relación riesgo-rendimientos. Particularmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar ese concepto de relación riesgo-rendimiento. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que la única manera de obtener esos rendimientos esperados mayores es si el inversionista estará dispuesto a arriesgarse más. Vamos a utilizar una base de datos de firmas incorporadas al CRISP, que es un centro de investigación de Estados Unidos de la Universidad de Chicago, que ha consolidado datos de series de tiempo durante los últimos 60 años, entre ellos dividendos, rendimientos, activos, stocks y demás. Hay una base de datos del profesor Kenneth French de la universidad, que yo les doy la referencia en la página de R, en el ejercicio de R, para que ustedes vean de dónde se saca esa base de datos, donde particularmente la tasa libre de riesgo va a estar representada por esos rendimientos de las letras del Tesoro de Estados Unidos, que se llaman T-bills, y se llaman también bonos del Tesoro. Bien, entonces los datos y el proceso nos vamos a concentrar en la ecuación de Fama y French de 3 factores, donde nos vamos a concentrar a esta relación de exceso de rentabilidad del mercado. Vamos entonces a tomar como ello esa referencia y esa base, ustedes van a ver que consolida todos estos 3 factores. Entonces, pero nosotros nos vamos a concentrar en esta. Entonces, esta base de datos del profesor Kenneth French va a incluir una fecha codificada, las rentabilidades o rendimientos en exceso mensuales de ese mercado respecto a la tasa libre de riesgo, es decir, esta parte de la ecuación del planteamiento de su rentabilidad esperada. El small minus b, que es la diferencia de las rentabilidades de las acciones de pequeña capitalización menos las de mayor capitalización o prima por el tamaño, como vimos en la lectura. El HML, que es la diferencia de las rentabilidades de las empresas con alta relación ME dado BE, o sea, la relación de valor en libros con su valor de mercado, book to market equity. Entonces, esta es la diferencia de esa rentabilidad de empresas con alta relación y las empresas con una alta relación o ratio de ME con BE. Y la tasa libre de riesgo. Para este ejercicio, entonces, vamos a emplear los datos de rentabilidad en exceso, como les comenta, que vamos a llamarle rentabilidad en exceso a un momento en el tiempo, como serie de tiempo, identificada por en la serie MKT menos RF. Y la tasa libre de riesgo de RF, dado el tiempo que estemos manejando. Vamos a dar formato a la fecha, vamos a despejar la rentabilidad del mercado RMT o MKT, como la anotación que maneja la serie, la base de datos, y la vamos a despejar así. A la rentabilidad en exceso le vamos a regresar nuevamente, le vamos a sumar esa rentabilidad de la tasa libre de riesgo. Posteriormente vamos a derivar los rendimientos brutos, tanto del mercado como de la tasa libre de riesgo, y le vamos a sumar 1. Vamos a segmentar los datos a una ventana amplia, digamos 60 años, y vamos a calcular los rendimientos acumulados a lo largo de esa ventana para la tasa libre de riesgo, para ver esa rentabilidad de los T-bills y de las acciones. Vamos a graficar esos rendimientos acumulados y los no acumulados. Entonces, mediante estas dos gráficas vamos a poder concluir cuál sería esa rentabilidad que llevamos a lo largo de 60 años y mediante esta de no acumulados, de una manera vamos a poder ver ese comportamiento de la serie que implícitamente vemos la volatilidad. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener una gráfica más o menos así, donde buscamos tener que dado una inversión hace 60 años de $1 en este caso, si ese fuese una inversión en activos riesgosos, vemos que el valor terminal es de $410, mientras si hubiéramos invertido en bonos tendríamos un valor terminal de $13.8. Eso es con respecto a las rentabilidades acumuladas. Si nosotros comparamos únicamente esos rendimientos a lo largo del tiempo, vamos a ver implícitamente entonces estos segmentos de volatilidad a lo largo del tiempo con respecto a los stocks, y este es el comportamiento de la rentabilidad de esos T-bills, ¿sí? O bonos del tesoro. Entonces, eso es lo que vamos a obtener y vamos entonces a proceder con R, si les parece, RStudio. Bien, ya estamos en RStudio. Como yo les comentaba, la base de datos proviene del sitio del profesor Kenneth French. Es una base de datos abierta, disponible, referenciada aquí para ustedes. Entonces, obtenemos de ahí esa relación mensual con 3 factores, modelo 3 factores, y viene la explicación en esta parte de qué es lo que interpreta, que yo lo acabo de comentar en la presentación. Bien, entonces el primer paso, digamos paso 0, va a ser, bueno, junto con asegurarse que tenemos todas las funciones activas, stats y sub, vamos a importar esos datos, ya sea que ustedes lo obtengan directamente aquí, que no hay ningún problema que ustedes lo consulten, bien, y demás. Entonces, nosotros obtenemos esos datos,
Si vamos a importar esos datos, yo los guardé como CSV o coma separated values. Ese es el nombre que yo luego di cuando lo guardé y vamos a separar porque tienen un título cada columna y un separador. Bien, vamos a omitir cualquiera de esos datos faltantes y básicamente lo que vamos a ver, ustedes véanlo, es X, que como yo les comentaba en la presentación es la fecha codificada, MKT menos RF, que sería el rendimiento en exceso del mercado, las SBM, la diferencia de las rentabilidades de las acciones pequeña capitalización, las de mayor capitalización o prima por el tamaño, las HML, la diferencia de la rentabilidad de las empresas con alto ratio o valor en libros con su valor de mercado o book to market equity. Entonces, esta serie empieza en 1926 en julio y lo más reciente es en marzo del 2021. Bien, nosotros vamos a segmentar unos 60 años de esta fecha, como comentábamos. Bien, ya que tenemos esto, podemos ver de qué tipo con STR de estos datos que yo llamé FF, podemos ver que pues la fecha no tiene un código de fecha, por eso es importante que la pasemos, y estos son en numérico, entonces no hay ningún problema para los cálculos. Bien, entonces paso 1, vamos a seleccionar las columnas y pasamos a formato de fecha los datos y los porcentajes de los rendimientos a fracción, porque ustedes se dan cuenta, aquí está el 4.44%, menos 2.10%, entonces vamos a pasar a fracción todas esas. Y entonces, ¿cómo va a ser? También en este paso vamos a seleccionar esas columnas, vamos a poder quitar la de las fechas codificadas, las SMB y HML, para luego volver a dar los formatos a las fechas. Eliminamos esas columnas y vamos entonces a pasar a fracción el retorno o el rendimiento en exceso del mercado. Entonces seleccionamos esta columna y vamos entonces a pasar esta misma, la columna de Market MKT-RF, que es punto RFC. Aquí está llamada de esa manera entre 100. ¿Sí? Y también lo de la tasa libre de riesgo. Pasamos cada una de estas y le vamos a dar formato a la fecha. Vamos a crear una columna nueva que se llame fecha. Vamos a crear primero la secuencia desde 1926, julio, 1 de julio, hasta la última fecha que nos entregó aquí, que sería marzo, 31 de marzo del 2021. Y esto está dado por meses. Bien, y vamos a dar formato particularmente a quién, a año, a mes y a día, a esa información de secuencia que acabamos de generar. Y vamos a darle un vistazo a las primeras 5 renglones y al último, donde tenemos ahora la expresión de esas rentabilidades en fracción. El segundo paso va a ser entonces el cálculo de la variable del rendimiento del mercado, la RM. Entonces, esta base que cuando ustedes la consulten, va a considerar entonces el exceso del rendimiento, el rendimiento en exceso. Entonces, para nuestro estudio vamos a necesitar el rendimiento bruto de ese mercado, así que le vamos a añadir a ese rendimiento esa tasa libre de riesgo de esta manera, como lo comentábamos en la slide. Si nosotros lo corremos, simplemente entonces hay que seleccionar cuál es esa columna que estamos nosotros agarrando, que es ese rendimiento o rentabilidad en exceso, más la columna de RF. Le pedimos que nos entregue los primeros datos y los últimos 6 datos. Entonces ya tenemos con cada una de las fechas y en cada una de esas ya recuperamos entonces la rentabilidad o el rendimiento de mercado. El tercer paso va a ser segmentar, como decíamos, a un periodo de interés. En este caso elijamos 60 años de rendimientos, que este va desde diciembre de 1960 a diciembre de 2020. Pudo haber sido otra, claro. Bien, ¿cómo hacemos eso? Recordemos, la habíamos visto en el primer tutorial de subset. Es mi base de datos FF, seleccionamos con respecto a quién vamos a hacer el subset, que es respecto a fecha, y seleccionamos que vaya, ¿sí?, desde fechas mayores o iguales del 1 de diciembre de 1960 hasta que sean al 31 de diciembre de 2020 para que aquí efectivamente se cuenten los 60 años. ¿Sí? Vamos a correr esto y nuevamente ya vamos a ver que tenemos entonces desde la fecha aquí de diciembre de 1960, se supone que esa inversión se hizo en diciembre de 1960, como está acá. Bien, para empezar efectivamente los rendimientos en enero del 61. Bien, entonces asignamos ese rendimiento del diciembre tanto de 1960 como ese punto inicial de referencia
¿sí? Y vamos a suponer entonces que ese es el punto inicial donde el rendimiento es 1. Bien, por eso es que vamos a asignar tanto para la tasa libre de riesgo como para el rendimiento de mercado, que esos rendimientos, esas rentabilidades son iguales a 1. Si esto lo corremos así, vamos a llamar rendimiento del mercado gross, vamos a sumar entonces 1 a cada una de esas rentabilidades y vamos a asignarlas como 1. Esa es para el rendimiento de mercado y esta es para la tasa libre de riesgo. Bien, entonces lo hacemos brutos, sumándole 1 y lo referimos como en esa fecha al primer renglón, que es el primer dato, bien, que nos está entregando en esta fecha como 1. Y vamos entonces a ver cómo están conformados los primeros 5 datos y el último. Si nosotros podemos ver entonces estos primeros 5 datos y el último, vemos que ya nos está entregando la rentabilidad bruta del mercado y la rentabilidad de la tasa libre de riesgo bruta, donde asignamos 1 como su valor inicial de rentabilidad. Bien, esto es lo que estamos haciendo acá y vemos que efectivamente está la fecha que dijimos de 1960 hasta diciembre de 2020. Bien, y a lo largo pues todas las rentabilidades brutas que tenemos por acá. ¿Cuál sería el siguiente paso? Como comentábamos al inicio de este tutorial en la presentación, vamos a calcular los retornos o rendimientos acumulados del mercado y de la tasa libre de riesgo para poder entonces mirar más fácilmente cómo se comportaron esos rendimientos. Esa función de acumulados es el cumprod. Entonces vamos a llamar los rendimientos acumulados para el rendimiento de mercado y de la tasa libre de riesgo para cada una de estas y vamos a darle un vistazo. Algo interesante entonces, un vistazo a los primeros 5 y al último, es que podemos ver que empezamos con 1 y a la última de las fechas, en diciembre de 2020, lo que estamos observando es que la rentabilidad del mercado fue de 410 versus la de tasa libre de riesgo fue de 13.8. ¿Qué es lo que estamos pudiendo hacer o cómo se interpreta eso? ¿Qué es lo que está aquí? Se interpretaría como $1 en inversión en stocks en el último día del 1960 habría entonces resultado en 30 veces más, es decir, esta relación de 13.8 a 410 es de 30 veces más al valor final en los 60 años o de diciembre de 2020 con 1 comparado en T-bills o bonos. Bien, para poderlo visualizar vamos a hacer unos gráficos de resultados, vamos a graficar rendimientos acumulados y rendimientos no acumulados. Vamos a generar entonces un rango sobre X para cada una de esas y vamos a graficar. Ese rango de X tenemos entonces la fecha para, entonces vamos a graficar primero esos acumulados de la tasa libre, de la tasa del mercado, ¿sí? La rentabilidad del mercado y todas las especificaciones del tipo de gráfica. La fecha, entonces también aquí el color y un título a cada una de esas. Lo corremos. Y a esta le vamos a agregar una segunda gráfica mediante la función lines y vamos a graficar ahora la tasa libre de riesgo acumulada y con otro color, con el color azul. Entonces si hacemos grande esta gráfica, observamos entonces lo que yo les comentaba en la presentación, que tenemos por cada $1 invertido a finales de diciembre del 60, hubiese rentado a 410.16 el valor terminal de esa inversión versus los bonos, ¿sí? Con un valor terminal de 13.8. Ahora, si nosotros continuamos con el análisis más puntual de cuál sería ese comportamiento no acumulado, sino a lo largo del tiempo de esas rentabilidades o rendimientos, podemos generar otra misma gráfica muy similar a la que acabamos de hacer, donde tenemos las volatilidades de los rendimientos stocks contra los bonos desde 1960 al 2020 y para cada una de estas podemos generar nuevamente la misma idea de líneas en el segundo plano para graficar las rentabilidades de los bonos y una pequeña leyenda. Bien, si nosotros lo hacemos grande, para concluir podemos observar que si efectivamente deseamos mayores rentabilidades esperadas en el futuro en las inversiones, estaremos entonces dispuestos a tener mayores volatilidades en su comportamiento.